Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Sean todos y todas bienvenidos a esta grabación que estamos teniendo de IBEAC. El día de hoy corresponde a estudio eficaz de la Biblia. Estamos apoyando al hermano Isaac, ya que por motivos ajenos él no pudo, pues, dar su clase, y vamos apoyando, ya que es importante que nuestros estudiantes sigan avanzando. El día de hoy veremos la lección 5 y 6. Lección 5 y 6, estudio eficaz de la Biblia. Pero no sin antes ponernos en las manos de nuestro Dios y Padre. Hermano Mar, diríjanos en palabra de oración, por favor. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora de la noche, Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por un día más, Señor, de vida que nos has permitido. Gracias por darnos esta oportunidad, por todas las bendiciones que recibimos cada día, Señor, de parte tuya, y gracias porque tu presencia está con nosotros, tu amor y tu misericordia, Señor. Dice tu palabra que son nuevas cada día, y así que en esta hora de la noche, Padre, pues nos resta más que agradecerte por este momento y pedirte de todo corazón que abras nuestro entendimiento, Señor, y nos des sabiduría para seguir aprendiendo acerca de tu palabra. Y pero sin antes también encomendarte a nuestro hermano Gilberto, que hoy nos estará compartiendo estas dos lecciones. Te pedimos que lo cuides, que guardes de su familia y que todo lo que hagamos o lo que Él nos vaya a enseñar, Señor, que sea conforme a tu voluntad y que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros, guiándonos también, Padre. Gracias, gracias por todo esto, Señor, te lo depositamos en tus manos y en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, mi hermano Omar, cuando aquel funcionario de la reina Candace de Etiopía, el eunuco etíope, iba leyendo, y pues la parte de Isaías: como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de los trasquiladores. Cuando se acerca Felipe, llevado por el Espíritu de Dios, le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo puedo entender sin haber quien me lo explique? Entonces es en esta parte donde entramos en materia, cómo estudiar efectivamente la Biblia, cómo utilizar diferentes técnicas y estrategias que nos ayuden a que el estudio sea efectivo, y sobre todo que no solamente la veamos como un libro, como tantos que existen, que pasan de moda, en su tiempo puedan estar en vigencia y posiblemente pasan al olvido, sino que veamos la palabra de Dios como esa miel que dice el salmista David, que destila del panal, que entre más la comemos, más la disfrutamos. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz. No es una letra muerta, es una letra viva y más penetrante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón, hasta los tuétanos, dice, discierne las intenciones y los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, bajo este lema, bajo esta forma de pensar, vamos a iniciar con la lección el día de hoy, am, que corresponde la lección número 5. Vamos compartiendo pantalla. Hermana Misael, es el momento de dar el orden en el chat y quién nos va a apoyar de entrada. Recuerden que aquí todos vamos a participar, y lógicamente que venimos a eso, a aprender. Mi hermano Omar le va a marcar, le va a sombrear, hermano, hasta dónde van a leer, y de esa manera poder dar participación a lo más que podamos. Empezamos con hermana Misaire. Con el hermano Roberto, mi hermano. Así de que, hermano Roberto, usted fue el premiado esta Con noche. el Hermano Roberto, ¿verdad? Buenas noches, claro que sí, mi hermano. Un gusto Ah, saludarle. directamente desde Nicaragua, en la ciudad de los lagos y los volcanes, hermano. Exclusivamente desde Nicaragua, hermano.
Ah, Claro que sí. exactamente, hermano. Adelante. Ok, dice lección 5, lecturas sucesivas, parte 2, requisitos de finalización, introducción. El tema de hoy se llama exégesis. Esta parte del curso de la interpretación bíblica nos ayuda a decir lo que el texto significó para sus escritores originales y destinatarios. En otras palabras, la exégesis es la determinación de lo que la escritura significó para su escritor original y, por supuesto, para sus destinatarios originales. Ese es nuestro primer paso. Antes de decir cómo se aplica a nosotros hoy, antes de salir y decidir, ahora es que ahora este pasaje significa esto hoy y tenemos que hacerlo de esta manera hoy. Primero que nada, decidamos qué significó para esas personas. Perdón. A nuestro método particular de exégesis lo llamamos lecturas sucesivas con un ángulo, leer un libro entero de una sola vez, con un ángulo particular en mente. Las dos primeras lecturas fueron para información sobre el estado de ánimo o la atmósfera y los destinatarios. Ahora veamos otro ángulo en esta lección. Objetivos de la lección, no sé si lo puede bajar o subir, ¿cómo se llama, hermano? Subir Gracias. texto. ¿Mm? Objetivos de la lección, continuar nuestra investigación de una forma particular de leer la Biblia. Gracias. Hermano Roberto, cuán importante es la exégesis, saber en qué momento se estaba escribiendo aquel texto. Imagínese en aquel momento que el apóstol Pablo está pidiendo hacia ya las últimas capítulos de Romano 16, cuando le dice, le encarga a Timoteo, tráeme la capa, tráeme por favor el bastón, el báculo, y tráeme por favor la capa, el báculo y los pergaminos. Eh, Imagínese, hermano Roberto, en qué etapa estaba en ese momento, en qué momento estaba el apóstol Pablo, hermano, dónde se encontraba para poderlo entender. ¿Por qué el apóstol Pablo pedía un bordón? ¿Por qué el apóstol Pablo pedía una capa? ¿Por qué el apóstol Pablo decía, tráiganme por favor los pergaminos, las cartas de los profetas? ¿Por qué? ¿En qué contexto, en qué situación se encontraba en ese momento? Y es cuando nosotros podemos determinar que no vamos a entender si no analizamos exactamente qué estaba sucediendo, en qué situación se encontraba el apóstol Pablo en esos momentos. Si recordamos, hermanos, imagínese usted en una celda, metido en una celda oscura, húmeda, maloliente, fría, las noches frías, solo, todos me han abandonado, dice, me han dejado solo, estoy listo para ser sacrificado. Él sentía que su final ya estaba cerca. Imagínese, tráigame con qué quitarme un poco el frío, que los huesos se me congelan en esas noches frías dentro de esa cueva. Ayúdenme porque ya estoy hasta quedando ciego en esta oscuridad donde tengo que andar tocando con un bordón porque no sé ni dónde estoy ni dónde ando. ¿Cuántos días tenía sin mirar la luz del sol? Y por otro lado, pues aunque sea, quisiera tener la oportunidad con una vela, algo, leer un poquito para poder alimentarme el espíritu con las escrituras de los profetas, para saber sobre todo que no estoy solo. Qué situación, hermanos, tan difícil. Muchas veces no podemos entender es cierto o cuál escrito si no hacemos un análisis del escritor, a qué tipo de personas se les escribe, por qué se les escribe. Y todo esto es importante hacer un análisis exegético,
de lo que es el libro, el capítulo, el versículo, para poderlo entender. El no hacerlo implica que muchas veces no entendamos nosotros y digamos, pues no entiendo por qué lo dijo así. Le decía a los hermanos, eh, en esa parte, hermano Roberto, de Romanos capítulo 7, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Usted, hermano Roberto, sabe por qué el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, en la parte final, creo que es el verso 24, 25, él está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿A qué se estaba refiriendo ahí el apóstol Pablo? Es un ejemplo, voy a dar solamente dos ejemplos, son muchos, pero pues no da tiempo para tanto. ¿Por qué dice miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Léame, hermano, Romanos 7 para que no estemos inventando nada y digamos a qué se refiere. Ahí en Romanos capítulo 7, en el último verso del capítulo 7, que es 24 o 25. Mande. 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Creo Un verso que... antes. Verso el antes. 24 es, 24 es 24. miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ujú. La pregunta, hermano, aquí es, ¿por qué el apóstol dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué tiene que ver el cuerpo de Bueno, así muerte? rapidito, hermano, Ujú. así rapidito porque se estaba refiriendo a la humanidad caída, al hombre natural sin Cristo. O sea, si no fuera por Cristo, es un cuerpo miserable que no puede, no tiene más otra opción que morir sin resucitar. Y también se refería, hermano, en cuanto a la ley, porque tampoco la ley tenía como esa facultad de poder que los cuerpos tuvieran resurrección. Entonces, algo así, hermano, no sé si me di a Hermano, si lo entender. subo yo a usted una cápsula y tuviéramos la cápsula del tiempo y usted se sube a la cápsula y lo mandamos hasta allá, hasta el siglo primero, donde vivió el apóstol Pablo, en tiempo de Jesucristo, y allá llega el hermano Roberto y cae por allá con el apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, escribiendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces usted voltea para todos lados y dice, ¿de cuál cuerpo de muerte? Yo no veo ningún cuerpo de muerte aquí. Entonces, pero si usted va y le pregunta a un romano, oiga, el apóstol Pablo no le entiendo lo que está diciendo. ¿A qué se refiere eso de cuerpo de muerte? Entonces ya viene un romano y le dice, mire, usted yo creo que no es de esta época o no vive aquí o no conoce los usos y costumbres. Mire, cuando el apóstol Pablo se refiere, él como una persona que fue funcionario romano sabía que cuando una persona mataba a un padre de familia, a una madre, le daban la sentencia de que el cuerpo lo ponían nariz con nariz, la cara pegada, amarrada, mano con mano, pie con pie, el cuerpo muerto lo agarraban y lo amarraban a la persona para que ese cuerpo lo estuviera mirando frente a frente. Pero ese cuerpo se empezaba a descomponer y la persona tenía que tenerlo, verle el rostro y empezar a tener los olores que iban saliendo de ese cuerpo en descomposición y entonces la persona tenía que verle poco a poco cómo se iba descomponiendo el cuerpo hasta que la persona, todas las bacterias se le iban yendo a su propio cuerpo y sabemos el final. La persona pues al recibir toda esa cantidad de bacterias, pero antes de eso
el rostro de la persona que había asesinado, sobre todo cuando era familia cercana, iba él a tener que mirarle a la cara, frente a frente, y el cuerpo estaba sujeto a la persona. Por eso el apóstol Pablo, cuando él habla acerca de todos los asesinatos que él cometió, ¿cuántas personas no ejecutó en el nombre de Dios y los llevó a sentenciarlos? Cuando él sabe lo que merecía el haber matado a tanto cristiano de forma equivocada, él está reconociendo, dice, miserable de mí, soy un miserable, porque yo perseguía a los que eran del camino. La pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si yo mereciera ese tipo de sentencia, esa forma de castigo romano, pues entonces ahí tengo el cuerpo de muerte frente a mí, siempre diciéndome lo mucho que yo, daño que yo causé a la iglesia. Entonces, en el verso 25 dice, doy gracias a Jesucristo. Si no fuera por Jesucristo que se me aparece en el camino, pues qué triste mi situación. Entonces, Él me ha librado de este cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque Él me ha perdonado. Él me ha dicho, tus pecados son perdonados. Eres una nueva criatura en Cristo. Y en ese momento usted, cuando diga, ah, caray, si no hubiera estado yo aquí trasladándome hasta el lugar de los hechos, jamás hubiera entendido ese texto, lo hubiera pasado por alto, pero ya que estamos en el lugar y que el mismo apóstol Pablo nos explica el contexto histórico, la exégesis a qué se refiere en ese momento, vamos a decir, ah, caray. Entonces, cuando yo predique, voy a predicar ya con una actitud más anticipada a qué se refiere ese texto. Por eso, hermanos, hay en veces no entendemos lo que leemos. Le decía a los hermanos, cuando Jesucristo dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Gente ya vieja, gente grande de edad, se lleva diciendo, no es posible, no, eso no es una falacia, no es posible que un muerto entierre a otro muerto. ¿Cómo enterra muerto a otro muerto? Imposible. Y hay gente ya vieja que dice, no, no, es palabras rimbombantes, pero no, no es posible. Los que entierran a un muerto son los deudos, los familiares, pero un muerto no puede enterrar a otro muerto. Pero cuando ya lo entendemos en un contexto, en una exégesis, analizando lo que es el verso, decimos, ah, ahora entiendo a qué se refiere. Continuamos. ¿Quién sigue después de nuestro hermano Roberto? Ni modo, hermano, les tocó conmigo y pues ahora lo voy a dejar como limón de lotero, bien exprimidos. Vamos a sacarle jugo a este material. ¿Quién sigue enseguida el hermano Roberto? No está mirando el chat. Yo creo, hermano. Adelante, mi hermana. ¿Cuál es la parte que me corresponde, hermano Omar? Márquela Donde ahí está con marcado, hermana, por favor. de donde está marcado para abajo. Ujú. Márquela ahí con la flechita, hermano. A donde dice tercera lectura. Ujú. Ya. Tercera lectura. Ocasión y propósito. Nuestra tercera lectura tiene que ver con lo que llamamos ocasión y propósito. ¿Qué está sucediendo en este libro? ¿Y por qué fue escrito? Estas dos ocasiones y propósitos van juntas y pueden deducirse de la misma lectura. Sin embargo, si encontramos que no puedes hacer estas cosas, estas dos juntas, divídelas y haz lectura separadas. Ocasión. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo con el autor? ¿Está el escritor en prisión? ¿Está lejos de las personas a las que les escribe? ¿Está por llegar pronto? ¿Está enfermo?
Nota el propósito que esta carta puede estar relacionando en parte con la condición del propio escritor. Puede querer explicar su condición o sus intenciones a ciertos oyentes o destinatarios. ¿Qué está sucediendo con los receptores? Relación entre autor y receptor. Hay tensiones entre el escritor y la iglesia o el individuo a quien está dirigido. Ejemplo, Gálatas han sido desviados por falsos maestros. Juan escribe el libro de Apocalipsis a un grupo de personas. Juan está en Patmos. Eso es lo que le sucede a él. La iglesia está siendo perseguida en toda Asia Menor por el Imperio Romano. ¿Cuál es su comportamiento? Son perezosos, son indiferentes, son materialistas, están en peligro de apostasías, doctrinal. Hasta ahí, hermano. Ujú. Sí, hermano. Bueno, Sí, sí. Y hermana Dorita, imagínese usted por algún momento, así como el apóstol Pablo estaba en Roma, ahora imagínese a Juan exiliado en la isla de Patmos. Aquí en México se utilizó las Islas Marías como un lugar donde todos los presos inicialmente de alta peligrosidad eran llevados allá. Probablemente en Estados Unidos, ¿qué será? En Cuba el Guantánamo, en Estados Unidos hay también un lugar, no recuerdo el nombre, pero cada lugar, regularmente hay lugares, que incluso islas, que son hechas como prisiones, como llevados Alcatraz, al hermano. Alcatraz famoso. Imagínense ustedes estos lugares que se llevan a las personas y que lógicamente no es tan fácil fugarse de ahí, porque por ejemplo, pues primero, esos lugares muchas veces son alimentados los tiburones con carne humana, para que si alguien se quiere escapar, pues se lo coma. Otros lugares incluso tienen pues un oleaje muy elevado que difícilmente una persona pueda llegar a tierra sin ahogarse antes. Entonces todas estas islas como Patmos, donde he llevado a una persona para que muera ahí de viejo pues que de una manera u otra, sin antibióticos, sin alimentos, sin dónde vivir, pues totalmente abandonado, ahí te dejo en la isla y ahí te las arreglas a ver cómo le haces. Eso es sumamente difícil. Muchas veces nosotros vemos las películas de los sobrevivientes de las islas, pero no es tan bonito como ir a un día de campo, sino es el hecho de llegar a una isla donde no tienes nada, solamente la voluntad de sobrevivir. No tienes dónde refugiarte de nada, quitarte del sol, tener con qué sacar alimento del mar, pescar. No tienes nada más que sencillamente tu deseo de no morir. Agua dulce, lo primero. ¿Cómo conseguir agua dulce en una isla que todo está rodeado de agua salada? Es algo bastante complejo y el apóstol Juan se encuentra allá y por eso Apocalipsis no es un libro para darnos miedo, sino para darnos esperanza. Es un libro, una carta que fue diseñada para dar esperanza y ánimo a la iglesia que estaba siendo oprimida. Pero muchas veces lo vemos como, ay, las imágenes, pues sí, es como ver una imagen, pero todo tiene una representación, todo tiene una simbología que vamos a encontrar un sentido a lo que allí dice, pero
voy a esto. Si yo no detecto, por ejemplo, que el autor en qué términos se encuentra, por ejemplo, cuando David, el rey David en el Salmo 51:5, eh, está diciendo, contra ti he pecado, ¿sí? Dice, en pecado me concibió mi madre, ¿sí? Contra ti pecado, en pecado me concibió mi madre. Lo leemos para darnos cuenta en el Salmo 51:5. ¿Alguien que lo tenga? Salmo 51:5. ¿Qué nos dice? Listo, hermano. Ujú. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermana, ahí dice muy claro, fíjese que los niños tienen pecado porque dice que él nació en pecado. ¿Cómo la ve? Y si nos vamos con un católico, va a decir, mira, aquí está. Primero, tenemos que valorar quién lo escribe y por qué lo escribe. Quien lo está escribiendo David, y es la declaración que él está haciendo. Si checan ahí el título, cuando Natán lo reprende del pecado que había cometido con Betsabé, y cuando lo reprende y le hace ver aquella parábola donde él entiende y entonces está llorando y está aceptando la culpa. Él está diciendo, contra ti he pecado. Ahora, aquí vienen dos letras claves. Dice aquí, hermana, en pecado o con pecado me concibió mi madre. ¿Cómo dice aquí? Y en pecado me concibió mi Entonces, madre. entonces no dice con pecado, ¿verdad? Porque si dijera con pecado, entonces contradice al texto que dice, el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. El alma que pecar, esa también morirá. Entonces, si no entendemos aquí dentro de, no está diciendo con el pecado no es heredable. Y si yo no entiendo ¿por qué lo está diciendo David primero? Porque estaba ante una situación de que había sido reconocido que había cometido adulterio. Entonces, vamos nosotros a decir, pues no entiendo por qué lo está diciendo. Ahora, una cosa es nacer en un entorno donde existe el pecado, y otra cosa es heredar el pecado de los padres. Por ejemplo, un niño no nace con el cigarro de marihuana en la boca. Un niño no nace con la cerveza en la mano o la botella de licor. Un niño no nace con el tabaco en la boca fumando. Aunque los padres sean adictos, no quiere decir que el niño nazca siendo adicto. Que nace en un entorno que puede ser propenso a caer en ello, sí, pero no quiere decir que el niño nazca siendo pecador desde niño. Ya nació, pues ya nació adicto, ya nació, pues no, no es así. Una cosa es nacer dentro de un entorno pecaminoso de padres que han llevado una vida desordenada, y otra cosa nacer con el pecado o heredando un pecado que ellos cometieron. Esto no es posible. Por eso es importante la exégesis, donde nosotros vamos a entender el propósito, cuál es el propósito que está escribiendo el salmista David este texto. Y es cuando yo digo, ahora entiendo. Él fue sorprendido y fue exhortado por Natán, pensando que se iba a salir con la suya, y le hacen ver que delante de Dios el pecado estaba expuesto, había salido a la luz. Y es ahora que él va a decir, creo que no hay cosa oculta que no sea revelada. Y ahora lo único que le queda es arrepentirse, y está aceptando, contra ti he pecado, contra Dios. Ya ahora entiendo que he hecho lo malo, reconozco que el pecado está delante de mí.
Tanto el pecado estuvo delante de él que aquella criatura, resultado de este adulterio, murió. Y aunque le dolió, y aunque estuvo en duelo, el niño murió. Nosotros podemos decir crueldad, pues muchas veces, hermanos, la situación de un padre alcoholizado que procrea un hijo en estado alcohólico, como hubo un caso aquí de un hermano que procreó a una niña en estado alcohólico y el resultado, la niña creció tenía lo que era el esqueleto del cráneo, pero del cuello hacia abajo tenía solamente la parte muscular y no tenía hueso. La niña tenía 7, 8 años y la cargaban en un portabebé con una cabezota grande y con un cuerpito chiquito hasta que la niña murió. Pues lógicamente que no, los órganos no se desarrollaron, no tenía columna vertebral. Y resultado de un padre alcohólico que la procreó en estado alcohólico. Entonces, ahí las consecuencias muchas veces sí se pagan justos por pecadores, y aquí la situación es que el pecado que se cometió no iba a quedar olvidado delante de la presencia de Dios. Entonces, quiero que quede claro que hay que entender el propósito por el que se está escribiendo, para qué se está escribiendo, por qué se está escribiendo, qué sentido tiene aquello, en qué estado se encontraba la persona cuando escribe aquello. Y cuando le hallamos este sentido, empezamos nosotros a decir, ah, caray, tengo tanto tiempo estudiando la Biblia y no entendía esto. Entonces, para eso estamos aquí, para que con este curso nos ayudemos para poder entender y cómo estudiar la Biblia de una manera que sea más atractiva y no sea solamente letras que no le hallemos nosotros el sentido por qué se escribieron esas letras o en qué contexto, con qué propósito se escribieron. Continuamos. ¿Quién sigue después de nuestra hermana? Creo que sigo yo. Adelante. No sé si se escucha bien, hermano, porque estoy batallando un poquito con el internet. No, sí la escuchamos. Timoteo en Éfeso. Hay falsos maestros ahí. Esta es la ocasión. Pablo también dijo que esto sucedería en Hechos 20, 29 al 30. Lo mismo ocurre en Corinto. En 2 de Corinto, capítulos 10 al 13, lo dejan claro. Hay muchos falsos maestros ahí y eso es lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto. Fuentes de información. Lo que se establece y lo que se implica, los hechos establecidos. En 1 Corintios 5 aprendemos que la ocasión es que un hombre está viviendo en inmoralidad sexual con su madrastra. En el capítulo 6, un cristiano está llevando a otro cristiano a los tribunales en lugar de a la iglesia para resolver conflictos. Estos son los establecidos. La información implícita también nos habla de la ocasión. Son más difíciles de discernir y generalmente provienen de lo que se implica en las aplicaciones o exhortaciones específicas que están en el libro, particularmente en las cartas de Pablo. Nota, esto implica que tenían debilidades en otras áreas. De lo contrario, tendrías que decir que eran generales y deberían haberse hecho para todas las personas en todas las situaciones. Eso no sucede. Cada libro fue escrito para un destinatario particular con una necesidad o problema particular. Un ejemplo, Judas. Judas tenía una relación muy cercana a la audiencia, versículos 1, 3, 17 y 20. Estaban influenciados por ciertos hombres sobre los que son inconscientes o que simplemente están ignorando su situación. El versículo 4 nos dice que estas personas se han deslizado secretamente. Los versículos 8, 10 y 12 nos dicen que podrían ser líderes o maestros. El versículo 12 indica que hay una buena comunión de esta iglesia y estos hombres son parte de esa comunión. El versículo 21 nos dice que estas personas tienen una naturaleza amorosa. Son amigos de Judas. En el versículo 19 están siendo divididos. En el versículo 24 están en peligro de caer. Resumen. Hay una situación urgente que ha surgido en esta iglesia con la que Judas tiene lazos cercanos. Y Judas ha oído sobre la situación.
y asumiríamos que ellos lo aman. Había planeado escribir una carta de alegría y regocijo en el Evangelio. Así que la situación es esta. A lo largo del tiempo, un grupo de hombres ha ganado acceso a posiciones influyentes en la iglesia. Se han deslizado secretamente en el versículo 4. Por lo tanto, no era evidente al principio quiénes eran o qué eran. Después de ganar posiciones de autoridad, quizás en el liderazgo, han comenzado a influir en la congregación a través de su enseñanza y estilo de vida. La iglesia está en grave peligro y parece que no lo sabe. Esa es la ocasión. Hermana, y cuando el apóstol Pablo dice saquen a ese perverso de entre vosotros, ¿qué pasa si usted, hermana, donde usted se congrega, está muy sentado un hermano que tiene de mujer a la madrastra? Y pues ahí se reúne y pues, los dos muy a gusto sentaditos ahí y nadie dice nada. Hay casos de estos, hay estos y peores. Conocí una congregación de un hermano que la hermana era cristiana, se separó de ella y él llegaba con la querida a la iglesia y se sentaba del lado derecho y la esposa del lado izquierdo y los niños se arrimaban a pedirle dinero al papá y el papá los corría porque le estaban estorbando. Y él con la mujer y con la querida, porque no estaban divorciados, y nadie decía nada. Cuando la palabra de Dios tenemos que ubicar en qué contexto se dicen las cosas, porque muchas veces no las entendemos. Y no las entendemos porque no estamos en ese momento, pero es necesario comprender por qué el apóstol Pablo está utilizando estos términos y por qué actualmente nosotros siempre hemos visto, por ejemplo, también esta parte de la severidad para tratar un caso de inmoralidad, pero luego en la epístola, en la segunda epístola, el perdón para que Satanás no gane ventaja. Ya fue disciplinado, ya entendió, pues ahora recíbanlo. Ya ahora para que no sea Satanás no gane ventaja, tomando en cuenta que la disciplina es para arrepentimiento, no para condenación. No es para que el hermano se pierda o Satanás se lo lleve, sino para que su alma se salve y Satanás no gane ventaja. Por otro lado, los lobos, decía un hermano, los lobos rasposos andan como lobos rasposos. No, le decía yo, lobos rapaces, pues es igual, dice. Bueno, lobo rapaz que entra disfrazado de oveja y que la diferencia entre el lobo y la oveja es que tiene garra y uña, o sea que son muy largos y muy colmilludos. Ciertos hermanos que llegan disfrazaditos muy mansitos, pero empiezan a echarle mordidas a las ovejas, se las empiezan a comer una a una. Y de pronto empezamos y hace una oveja, y al rato faltan dos, faltan tres. Cuando menos pensamos, se dividió la iglesia. Pues ya el lobo ya se la devoró. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta estaba por ahí agazapado y en la primera oportunidad le metía el colmillo y la uña y empezó a llevárselas. Por eso es importante saber los falsos maestros que dice, y aún de entre vosotros, de entre la misma iglesia saldrán estos hombres perversos que no perdonarán al rebaño. Es importante, hermanos, saber los contextos. Si trajéramos al apóstol Pablo en tiempos modernos, pues cuántas cosas no nos dijera de las que él dice con tantas lágrimas que él los advertí que esto iba a pasar y está pasando. Y la iglesia no quiere hacer nada. Hay veces yo me he puesto a preguntarme y diría, si trajéramos a los mártires del primer siglo y los trajéramos en tiempos modernos, yo creo que se avergonzarían de decir, valió la pena morir por aquellos que hoy no sufren nada y no hacen nada, por una iglesia dormida, por una iglesia que no trabaja, por una iglesia que tiene una actitud de indiferencia. Nosotros morimos aún
de la manera más cruel y despiadada, siendo fieles, y ellos, teniéndolo todo, muchas veces no son fieles. Qué lamentable y qué tristeza es cuando nosotros mismos no somos personas que estamos prestando atención a que en la antigüedad se escribieron las cosas para nuestra enseñanza, para no cometer los mismos errores. Pero a veces, pues, volvemos. Dice que el único animal, hablando animal racional, que comete los mismos errores muchas veces es el hombre. Porque un burro, siendo un animal torpe, si pasó por un lugar y se tropezó, ni a garrotazos ni a palos lo hace pasar por el mismo lugar. Mejor se echa a querer pasar por un lugar donde se tropezó porque no quiere volver a caer. Y uno en veces tropieza una vez, dos veces, tres veces y sigue tropezando con la misma piedra. Debemos aprender de los errores del pasado. Continuamos. ¿Quién sigue después de nuestra hermana? Actívense y si no, tomes una Ahora, taza de café. Si gusta yo, la hermana Elsa. A ver, hermana Elsa. Oiga, hermana, dígales que tome una taza de café. Andan muy dormidos ahora. Yo ya me la acabé, ya desperté. Sí, por eso le digo como que ¿Verdad, andan chicos? aletardados ahora. Ah, Vamos, yo hermano. creo que sigo yo. Bueno, Sí. adelante. Descubriendo el propósito. ¿Por qué escribió el libro? La ocasión que está sucediendo con la iglesia dictará la necesidad de una carta y por lo tanto su propósito. Propósitos declarados en Primera de Juan. Primera declaración de propósito. Mis queridos hijos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, Primera de Juan 2:1 y 2. Otra declaración de propósito. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que puedan saber que tienen vida eterna en Primera de Juan 5:13. Juan Ujú, dice, la razón por la que estoy escribiendo este libro es para que puedan leer su contenido y saber con certeza que están en Cristo y poseen vida eterna. Declaración de propósito de Pablo en Tito. La razón por la que te dejé en Creta fue para que pudieras corregir lo que quedó sin terminar y pudieras nombrar ancianos en cada ciudad como te dirigí, Tito 1:5. La declaración de propósito en Primera de Timoteo, aunque espero llegar a ustedes pronto, estoy escribiendo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo deben conducirse en casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, en Primera de Timoteo 3:14 y 15. Nota. Pablo dice que no puede llegar ahí de inmediato, está en camino. Timoteo es el evangelista ahí y esa iglesia necesita ser enseñada sobre cómo deben comportarse. Por lo tanto, está escribiendo estas cosas para dar instrucciones. La declaración de propósito en Lucas. Por lo tanto, puesto que yo mismo he investigado cuidadosamente todo desde el principio, también me pareció bien escribir un relato ordenado para ti, excelentísimo Teófilo, en Lucas 1, 2 y 3. Propósitos, hasta ahí, ¿verdad, hermano? Muy bien. ujú. Hermana, dice un dicho que cuando el gato sale fuera, los ratones hacen fiesta. ¿Cómo la ve? Así dicen y a veces sí es cierto. ¿Qué pasa cuando el El predicador desorden sale empieza. fuera? Sale fuera el predicador y cuando regresa encuentra un desparpajo en la iglesia. Unos peleados, otros que se retiraron, uno que ofendió a otro y que bueno, se hace un desorden. El apóstol Pablo dice, porque si tardo en ir a ustedes, sí, para que sepas cómo debes conducirte. No vayas a agarrar la iglesia como algunos que agarran, sale el predicador, cuando menos llegan ya a encontrar una pachanga, hasta una karaoke dentro de la iglesia. Muchas veces
Es lamentable y es real, hermanos. Parece que es chiste, pero pasa. Va el predicador fuera una ocasión, un hermano iba a salir fuera y me dejó a mí como encargado, después presidí unos 15 años. Y cuando de pronto en plena calle, vía pública, cuando nos pensamos, llegó el sonido, las luces y que empiezan a bailar y ahí agarran los hermanos a las hermanas y ahí andan bailando en plena calle y al rato llegan con una hielera de cerveza y empiezan a meterlas allá en la casa y ya no se sabía quién era cristiano o era cristiano. Yo lo que agarro inmediatamente un taxi y voy y le digo al predicador, ¿sabes qué? Mira, ahí hay un desorden, yo no soy responsable ni quiero ser responsable de eso. Ve y corrige, suspende el viaje y ve y corrige ese desorden. ¿Por qué? Porque es un desorden que no es correcto. Muchas veces la iglesia, cuando sabe que el predicador va a salir, hasta se frotan las manos y dice, ah, qué bueno que se va, deja que vaya. Y entonces sí, vamos a hacer de las nuestras. Hay gente que está esperando eso, incluso cuando por alguna razón el predicador se va afuera, cambia, ya no puede predicar y ya no hay nadie en la congregación. A veces se hacen cada cosa. Por eso dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahora, y la palabra hijitos, con qué cariño el apóstol del amor, que dice Dios es amor, Juan, que se recostaba sobre el pecho de Jesucristo, trata con aquellas palabras de amor, hijitos míos. Nos damos cuenta qué diferencia del apóstol Pablo rígido. Dice, ¿con qué quieren que vaya? ¿Con vara o azote? Al apóstol Juan, hijitos míos. Vean ustedes la diferencia de un temperamento a otro y en cuanto a lo que es la rigidez de un hombre que tuvo unos principios de tipo militar, forjado bajo las bases del ejército romano, con un carácter enérgico, duro, fariseo, conocedor de la ley, a un hombre amoroso que siempre habló a la iglesia con mucho cariño, con mucho amor. En el pueblo, hermana, había dos, en el tiempo de antes había dos hombres, uno muy querido por el pueblo y uno muy odiado. Estaba el sacerdote muy querido porque era el intercesor, el que mira, pequé, aquí traigo el borreguito, mira que Dios me perdone, sacrifícalo y, ok, ahorita le damos cuello a este animalito y pon tu mano derecha y derramamos la sangre y ya ahora sí, borrón y cuenta nueva. El sacerdote, el intercesor, era muy querido, pero existía el profeta, muy odiado, porque se decía las verdades. Yo le digo a los hermanos, dentro de las congregaciones existen los predicadores que en vez no son tan bien queridos porque predican fuerte, duro, y hay otros que los ancianos muchas son muy queridos porque el anciano, el que está cuidando al rebaño todo el tiempo, pobrecito, mira, ten misericordia de él, mira, está en la lucha, lo soban, le frotan su herida, le curan. Y el predicador dice, pues serán muy, pero a ver, aquí ellos ocupan rigidez. Entonces, existen esas dos partes que el pueblo judío tenía, como hoy en día también existe en la congregación, lo que es el predicado, los ancianos, los diáconos, cada quien tiene diferente forma de ser. Incluso dentro de los pecados a lo mejor uno puede ser muy enérgico, muy duro y otro muy blando. Pero veamos quién es el que habla, por qué lo habla, a quién lo habla, en qué momento lo habla, en qué situación se encontraba. Es importantísimo eso. Continuamos. ¿Qué tanto nos falta para terminar esta lección, hermano Omar? Ah, falta poquito, hermano, ¿no? Ok. Pero Si mm, nos vamos a ir más a prisa para que nos dé el tiempo, si no, no ajustamos con el tiempo, ¿verdad? sí, es Sí, cierto. no, vamos a ir un poquito más a prisa. Adelante, ¿quién sigue? Tenemos 2 horas nada más para tratar esto y es de 3 horas y tenemos que hacerlo en dos. Hermana Lisette, sigue usted. Se está escondiendo la hermana Lisette.
Piensa que no la miro. Es que se me pega de repente el internet y por Ah, eso, pero ya ahora sí, ¿me escuchan bien, verdad? excelente, hermana. Ya el internet se puso bien. Ok. Sí, ok. Entonces, señáleme ahí, hermano Omar, por favor. Ahí está, hermana. Ok. Propósito deducidos. El escritor puede no sentir la necesidad de declarar específicamente el propósito, el conocimiento entre ellos sobre cuál es la necesidad de determinar el propósito. Será obvio tanto para el escritor como para los receptores. Deduciendo el propósito de Romanos. Un propósito no se declara específicamente. Se puede deducir la amenaza de división a lo largo de líneas judío-gentiles. Pablo escribe este libro para promover la unidad entre hermanos. Deduciendo el propósito de Judas. Propósito declarado. Judas, versículo 3. Propósito deducido. Convencerlos de la necesidad de luchar por la fe. Es un deber, así dice el idioma original, exhortándolos, instándolos intelectualmente y emocionalmente, informar o alertar sobre la situación. Hay un sentido de urgencia declarado aquí. Escribió el libro no para defender la fe, sino para motivarlos a defender la fe entre ellos mismos contra los hermanos falsos que se han deslizado secretamente y están socavando la fe de los hermanos ahí. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Entonces hay que entender ahí, hermanos, el sentido, cómo Judas está escribiendo esta epístola de solo un capítulo, por qué, a quién o para qué. Muchas veces le decimos nosotros, no le hallo, no está presentando una defensa, sino está alertando contra aquellos falsos maestros, aquellas personas que entrarían encubiertamente. Muchas veces nosotros decimos, hermano, pues por ejemplo, son los cuatro evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Cada uno fue más o menos am, diseñado para cierto y cual tipo de público, de oyente. Sabemos nosotros que no es lo mismo Lucas que el médico Lucas, el lenguaje que utiliza, dirigido más para los gentiles, como Juan, que es una más universal, o lo que es Marcos, más para los judíos. No es lo mismo como empieza Mateo, y nos damos cuenta que el sentido es muy diferente de cada uno de ellos. Pues, ¿qué tipo de público, a quién va dirigido? eh, ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué? ¿Para qué? Siempre hay que cuestionarnos esto porque hay ocasiones nosotros decimos, no le entiendo, como que no le hallo muy bien este texto". Hay que enfocarnos quién lo escribe, para qué lo escribe, a quién lo escribe, con qué sentido lo escribe. Ya hemos visto el sentido. Muchas veces no entendemos el sentido, pues hay que checar este dato porque no le damos sentido, no, pues hermano, pues no, esto como que no le encuentro mucho sentido, ¿sí? Y es donde estudiando decimos, ahora sí le encuentro sentido. Continuamos. Hermano, disculpe, me surge una duda, o más bien, a ver cómo le digo, ¿qué consejo en este sentido? Hace mucho tiempo, más o menos, a ver, unos años, en la congregación surgió una situación en donde cuando estaba leyendo la parte en donde dice que es un deber el que tenemos que exhortarnos, tanto intelectual como emocionalmente, y al final dice para que nuestra fe entre hermanos crezca contra los falsos que se han deslizado secretamente y están socavando la fe de los hermanos ahí. Como usted mencionaba, hermano, es real y es triste que en nuestras congregaciones existan estos tipos de hermanos, pero la situación siguiente, por ejemplo,
es lo que voy a mencionar que realmente pasó a mi esposo y a mí, fue de que en una ocasión un hermano, al equipo que estaba trabajando en ese tiempo, un hermano, él directamente les dijo, yo no los veo como mis líderes, no los veo como mis predicadores. Ujú. Esto, bueno, yo resumo, hermano, en el sentido de que esto se debió porque el hermano encargado, el ministro que estaba en ese momento, realmente le dio la puerta abierta, por decirle así, le dio el pase a este hermano que apenas, pues, no tenía ni el año de estar bautizado, pero la familia de este hermano pues era muy donativo, no sé cómo es la palabra, muy devoto en el sentido de que, a Ujú. ver, ya apoyaba, por ejemplo, a actividades económicamente. Entonces, el ministro fue dándole como, abriéndole más la puerta para que participara a tal punto pues de que ya fuera como predicando, pero al otro, al cuerpo, por decirlo así, el equipo de trabajo, el que estaba ahí, el maestro, el evangelista. Entonces, en el momento que ellos estaban teniendo una reunión, este hermano se paró y les dijo de frente, ustedes, yo no los veo como mi predicador, no los veo como mis líderes. Entonces, en ese momento, pues lo más cordial que hicieron fue hablar de manera pues tranquila, lo más que se pudo, pero el hermano pues no sé si hasta el día de hoy, pero en ese momento el hermano pues él quedó con esa postura. Entonces mi pregunta es, hermano, aquí viene, o sea, en esas circunstancias, hermano, ¿qué es lo más recomendable hacerlo? Hacer. Es algo, hermana, que suele suceder en las congregaciones donde la falta de humildad, el egoísmo, lleva muchas veces que, si usted se da cuenta, se enaltece la persona y dice, yo no acepto ayuda de otro, decía uno, de ese enderbe, de ese inexperto, yo no, ¿qué me va a enseñar ese plebillo, ese chamaco, como se le diga? Yo no voy a aprender nada de él. Pero aquí es muy importante que entendamos que cuando Dios pone a alguien al frente, no, por eso la palabra de Dios nos habla de la teocracia, no democracia. La iglesia no es una democracia. No es levante la mano quien está de acuerdo, eso se llama democracia, no es política, es una teocracia. Dios es quien pone. Cuando Miriam o María y Aarón se rebelan en contra de Moisés, les costó casi la vida por andarse rebelando, tanto que si no intercede por la lepra que les sobrevino, se hubieran muerto. La lepra es una enfermedad incurable. En las iglesias, la iglesia pasa lo mismo. Hay que entender que Dios, quien coloca a cada persona en su lugar. Cuando yo empecé aquí en esta congregación, yo era el más joven de todos. Ahorita no puedo decir lo mismo, pero cuando yo empecé era el varón más joven de todos y yo era el predicador de ellos. Eso es muy difícil, por eso le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, porque muchas veces es el grande problema. Es muy joven, ¿qué me va a enseñar? Pero también debemos entender que hay ocasiones que el que es humilde, pues también va a aprender. Yo le digo a los hermanos, porque tenemos ahorita mucha gente nueva, le digo, yo me siento a escucharlos porque así alguien se atrevió a sentarse a escucharme a mí y me tuvo la paciencia. Ahora yo tengo que tener paciencia para que también, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Tenemos que menguar, tenemos que darle lugar a los más nuevos y no entrar en actitud de rebeldía. Pero aquí lo importante es siempre dentro de las congregaciones debe existir algo que es dos ingredientes, humildad y amor. Si no hay humildad y si cada quien se monta, como dicen, en su macho y no se quiere bajar, entonces pues van a estar ahí como dándose de topes uno contra otro y pues no se trata de eso. Yo por eso siempre digo dos ingredientes, humildad y amor, porque para que haya pleito se ocupan dos.
Si alguien quiere pelear, bueno, pues pelea, yo no voy a pelear contigo. Yo le dije a un hermano, yo no voy a estar peleando con mis propios hermanos. Si quieres pelear, pelea, pero yo no peleo. Yo no estoy dispuesto a estar peleando contra mis propios hermanos. Como le dijo Abraham a Lot, no podemos pelear entre nosotros, somos hermanos. Pues no podemos estar peleando. Y eso no glorifica a Dios. En esto conoceréis que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Ahí está la respuesta, hermano. Hay que dos ingredientes, humildad y amor, y se solucionan los problemas. Pero si no hay humildad y no hay amor, pues va a haber desorden, falta de respeto, pleito y toda obra perversa como estaba la iglesia en Corinto, todos peleándose unos contra otros, o como los hermanos de Gálatas, dice, si se muerden, le está diciendo literalmente perros, se andan mordiendo como perros, es una expresión para decir se muerden, porque así lo dice, procuran que no se consumen, no se consuman. Si ustedes ya están echando mordidas, se están comiendo entre ustedes mismos, pues muérdanse, pero no se consuman. Ese es el grande problema en las iglesias. En vez se echan mordidas, se pelean y la iglesia se va acabando y al final no queda nadie. Ni el que peleó ni el que le echaron pleito y al final quien ganó fue Satanás. En un pleito nadie gana. El único que gana es Satanás en un pleito. Entonces no demos lugar al diablo. Continuamos. Gracias, mi hermana. ¿Quién Gracias, sigue? hermano. Dios le bendiga. ¿Quién sigue? Hermana Misaire. Le voy a hacer, hermano, porque creo que Se nos está hay durmiendo otras la manos gente. levantadas. Voy a leer. Cuarta lectura, énfasis especial y tema. El enfoque, énfasis especial y tema parecen ir juntos. Nota, si no puedes hacer ambos en una sola lectura, divídelos. No hay problema. Sin embargo, al igual que ocasión o propósito, énfasis especial y tema parecen ir juntos. Si obtiene uno, obtienes el otro. Son dependientes. Tema. El único punto principal o impulso del libro, generalmente una verdad teológica. El Espíritu Santo ha elegido un tema particular para cumplir con el propósito. Puedes declarar tu propósito, pero ¿cómo vas a convencer a la gente de que eso es lo que debes hacer? Es un método para lograr el propósito. La proposición general por la cual el escritor está argumentando se llama el tema. Los énfasis especiales son temas importantes que reciben considerables espacio, tiempo, discusión en la presentación del escritor. No son solo cosas, no son solo cosas de mención honorable una vez o tema. Estos son temas que reciben un desarrollo y énfasis relativamente largo en el libro. Cuando se juntan en un libro de una manera particular diseñada por el Espíritu Santo, estos énfasis especiales desarrollan pruebas y presentan el tema. Los énfasis especiales son los bloques de construcción del tema. Debe estar convencido de un tema doctrinal particular para ser motivados a hacer un cambio o actuar. ¿Cómo proceder? ¿Qué estás buscando en testimonio de énfasis especiales y cómo se relaciona eso con el tema? Enumera estos énfasis especiales a medida que vas por el libro. Son bloques de material sobre un tema particular. Una vez que hayas enumerado esos énfasis especiales a lo largo del libro, retrocede, míralos, analiza esos datos y que ve, y que ve, y ve qué tema se presenta a lo largo de esos énfasis especiales. Cuando se considera todos juntos, ¿qué es lo que estos énfasis especiales están tratando de enfatizar? Cuando estudiamos Cantar de los Cantares, hermano Mar,
Sabemos un tema de romanticismo, el amor de un hombre a una mujer, y nos damos cuenta ahí el tema, un romance, el amor, pero cuando nosotros queremos hacer énfasis respecto a lo que es el amor de pareja, pero al hablar del amor de Cristo hacia la iglesia, es donde le encontramos un sentido doctrinal, ¿sí? Al libro de Cantar de los Cantares. No solamente hablar del amor de pareja, sino al hablar del amor de Cristo hacia la iglesia. Y es donde nosotros le encontramos esa pasión, ese romanticismo. Muchas veces algunos de nosotros le perdemos pasión a las cosas de Dios cuando se nos olvida el primer amor, el romance, cuando nos enamoramos de Cristo y que nosotros dijimos definitivamente yo mi vida la comparto con Cristo para siempre, yo me caso y yo estoy dispuesto a sencillamente a vivir siempre enamorado hasta el día de mi muerte de Jesucristo. Esa pasión no se debe perder, ese amor. Por eso se compara mucho el amor de pareja con el amor de Cristo hacia la iglesia, un amor limpio, un amor puro, santo, sin mancha. Ese es el tema es el amor. Pero como un tema de Cantar de los Cantares nos lleva al amor de Cristo y su iglesia, por ejemplo. Y así podemos encontrar muchos temas generales. 1 Corintios 13 que habla acerca de las preeminencias del amor y cómo habla no solo del amor, lo que es el amor ágape o fileo, lo que es los diferentes tipos de amor que marca la escritura y hacer diferencia entre uno y otro, que al final todo es resultado del amor, porque aún nosotros nacimos resultado del amor. Y sabemos nosotros que incluso nacimos del agua del Espíritu porque no porque hayamos amado a Dios, sino porque nos amó a nosotros primero. Y ese amor es infinito y eterno, inmortal, porque todo se acabará. La profecía tiene cumplimiento, la fe tiene cumplimiento, pero el amor traspasa la eternidad porque aún en el cielo nos estaremos amando por la eternidad. El amor es eterno, inmortal. Así de que aprenda a amar aquí en la tierra porque va a ser lo que vamos a hacer allá en el cielo. Y si ahorita no aprendemos a amar a nuestros hermanos aquí en la tierra, no sé qué estamos aspirando. Ir al cielo para seguir peleando, pues no le encuentro sentido. La carnalidad, mientras no nos dejemos de ser carnales y estemos pensando de forma egoísta, nunca vamos a crecer. Hay que ser más espirituales y menos carnales. Y uno de los primeros frutos del Espíritu es el amor. Continuamos. ¿Quién sigue? Yo pienso que empezamos de... ¿Le damos vuelta? No, Rocha. A ver, empezamos de vuelta otra vez. Hermano Robert. Claro que sí, vamos con Sí. la segunda ronda. Oiga, hermano, y si alguien se está Ejemplos de... dormido, si alguien se está dormido, hay que echarle un vaso de agua para que se despierte. Sí, Vámonos, hermano, pues. aquí tengo una jeringa, no me preocupe, ya Ándele, la he pues, hecho. hermano. Ejemplo de énfasis especial y tema de Ageo y Judas. Consulta en gráfico. 5.1, descripción del libro, ejemplo de Judas. Énfasis especial, vida eterna, versículo 21. No sé si vamos a ir leyendo, hermano. No, hermano, porque se supone que ahí viene incluido ya. Ok, ok. Vida eterna, versículo 21. Necesidad de resistencia, versículo 3. Distinguir entre personas, versículo 19. La situación de la iglesia, versículo 17. La relación entre ellos, versículo 1. Versículo 1, así. Venganza de Dios sobre falsos maestros, versículo 5 al 7. Describir a los falsos maestros, versículo 10 al 12. Nota. Tiene todo el material en la carta de Judas. ¿Y cuál es el tema general?
La, la fe cristiana y la vida en comunidad son vulnerables a la mala influencia. Los cristianos deben mantenerse alertas y resistir los esfuerzos de los falsos maestros. Ejemplo de Ageo, énfasis especial, la necesidad de construir el templo, versículo 1 al 6. Quiere decir, Gracias, hermano, hermano. que Judas habla sobre la vida cristiana y todo lo que implica, No hace y falta. Ageo habla sobre la construcción del templo. Amén. Ahí dice la necesidad de reconstruir el templo, versículo 1 al 6. La condición de los que regresan del exilio, versículo 1 y 2. La obra de Dios, versículo 7 al 9. La obra del templo, versículo 1 al 5. Fe en Dios, versículo 10 al 19. La obra en la casa de Dios, versículo 1 al 5. La prosperidad en el futuro, versículo 6 al 9. Nota, un tema general sobre la fe que se basa en lo que Dios ha hecho y continúa haciendo. Declaración del tema. La iglesia debe estar comprometida a llevar a cabo su propósito y servicio en el mundo. Es posible que no lo tengan claro. Hermano, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Dice Ageo, no tienen tiempo para reconstruir el templo, pero sí tienen tiempo para tener sus casas bien arregladas. Porque decían ellos, no, no es tiempo todavía, todavía no es tiempo, pero sí tenían tiempo para estar arreglando sus casas. ¿De qué manera podemos de manera doctrinal encontrar una enseñanza? Es cuando el cristiano vive enfocado en sus quehaceres domésticos, cotidianos, y no quiere atender las cosas de Dios. Como aquello que sucedió hace miles de años se aplica actualmente cuando vivimos todavía y decimos no tengo tiempo. No tengo tiempo para las cosas de Dios, pero sí tengo tiempo, pues, convivios, pachangas, trabajo, familia, camping y cuanta cosa se me ocurre, pero para Dios no tengo tiempo. Entonces vea cómo algo antiguo se aplica en tiempos cotidianos y cómo algo que sucedió hace muchos años, actualmente seguimos repitiendo la misma historia. Por eso hay que encontrar el sentido doctrinal, la enseñanza que nos deja aquellos eventos. Adelante, hermano. ¿Terminó ahí? Ya, ahí terminó, hermano. Bueno, hermana Sí, hermano. Doracila, hermana Doracila, Aquí estoy, hermano. si tiene los ojos bien abiertos más que un tecolote. Adelante, hermana. Esquema final de del párrafo de Judas. Tema, Dios siempre ha juzgado y siempre juzgará al malvado. Introducción 1:4. Judas se presenta a sí mismo y a los destinatarios, así como también expone el propósito y la ocasión de la carta en 1:4. Condenación de los malvados, antiguos y nuevos, del 5 al 19. Ejemplos del Antiguo Testamento de la condena de Dios, 5 al 7. Los ejemplos del Antiguo Testamento de la condena de Dios hacia los malvados son un ejemplo de lo que Él hace, 5:7. Los malvados del Nuevo Testamento recibirán las mismas condenas, 8 al 13, porque el carácter de estas personas es similar. Su condena también lo será, 8 al 13. Los malvados del Nuevo Testamento fueron profetizados
14 al 19. Su existencia y situación fueron predichas por los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento, 14 al 19. Su prevención de una caída, 20 al 23. Debes fortalecer tu vida espiritual y ayudar a los débiles si deseas sobrevivir, 20 al 23. Conclusión y doxología, 24-25. Dios puede liberarte de este peligro inminente, 24-25. Luego vimos a lo largo de varios párrafos un pensamiento principal. Por lo tanto, llamamos a esto el numeral romano, numeral romano 1, condenación de los malvados, Antiguo y Nuevo Testamento y nuevos por igual, 5 al 19. Los siguientes bloques o párrafos desarrollan ese punto en particular. Ejemplos del Antiguo Testamento para semejanza del Nuevo Testamento, versículos 5 al 7. Los malvados del Nuevo Testamento recibieron lo mismo. ¿Por qué? Porque el carácter de estas personas es similar. Su condena también lo será. Versículos 8 al 13 y luego bajo el número romano 1, los malvados del Nuevo Testamento fueron profetizados, versículo 14 al 19, su existencia y situación fueron predichos por los... Oh, que ya no veo. ¿Está batallando con la vista? No, es que yo estoy en otro planeta, hermano, y estoy con una luz muy roja. Veo que está batallando para leer. Hermana, aquí brevemente en esto que usted vio, ¿qué diferencia hay de los tiempos del Antiguo Testamento a los tiempos actuales, donde la gente pecaba, Dios los castigaba, se arrepentían y Dios los perdonaba? Y otra vez pecado, castigo, arrepentimiento y perdón. ¿Qué diferencia hay de la gente ahí en la epístola de Judas, lo que es un capítulo nada más, que habla acerca del castigo, de los rebeldes, de la desobediencia? ¿Qué diferencia hay de tiempos antiguos a tiempos de que fue escrita la carta, a tiempos actuales? El ser humano sigue siendo exactamente el Sí, mismo. igual, hermano, la gente, o sea, el ser humano No como cambia. no cambia, sí, esa es la palabra. Y aún estando nosotros dentro de las congregaciones, hay de todo, hermano, hay de todo. Y eso es muy triste porque ya no es por ignorancia, sino que así como
El Señor nos decía, en su palabra nos dice que el corazón del hombre es malo por naturaleza. Entonces yo pienso que eso ha de ser el mal que ya se lleva inserto, porque ya no debería de ocurrir eso cuando ya nosotros conocemos tanto, ¿no? Y, o sea, pero mire lo que dijo el Señor, que aún los escogidos también podrían continuar haciendo cosas malas. Pues entonces no nos podemos asombrar, hermano. Digo yo eso, ¿no? Sí, fíjese, hermana, de 40 reyes que tuvo el reino de Israel, ninguno sirvió para nada. Y de 40 reyes que tuvo el reino del sur, medio sirvieron tres. ¿Qué quiere decir esto? Que aún dentro de lo que es el reinado, aquellos hombres que guiaron al pueblo, pues siempre hubo algunos malos, algunos buenos, malos y peores. Hoy en día sucede lo mismo. El ser humano sigue igual en esa lucha constante de la carne contra el espíritu y no hay mucho cambio. En las iglesias, la diferencia que muchos con el conocimiento cometen este tipo de prácticas ya no es las palabras que Cristo dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque hay algunos que sí saben lo que hacen, porque con todos los agravantes de la ley, premeditación, alevosía y ventaja, cometen todo tipo de práctica. Hay que tener mucho cuidado. Continuamos. A ver, hermano, chéqueme qué tanto nos falta. No quiero pasarme de la raya porque yo sé, ya tengo también otro grupo de que Ya vamos tengo. a empezar la lección 6, hermano, ya. A ver, déjeme checo aquí el tiempo porque no quiero pasarme de tiempo. Déjeme checo. Bueno, uf, no. Este, Vamos a donde me marque 20 minutos, hermano, para que me dé tiempo. Vamos a irnos rapidito. Vamos a leerlo, hermanos, y no vamos a hacer tanto comentario a razón de avance, porque ya nos queda poco tiempo en realidad. Vamos sobre la siguiente lección y seguiría aquí en la lectura. Creo que yo. Vamos a cambiar sobre la siguiente, hermano. Entonces, vamos a la lección siguiente. Ok, lección 6. Pasos adicionales en el proceso exegético, interpretación de libros bíblicos completos. Dice requisitos de finalización, la introducción. Hemos titulado esta sesión Pasos adicionales en el proceso exegético. Estamos en el proceso de buscar un método por el cual podamos ver el empuje general de libros enteros de la Biblia. Tener un libro entero en la mano, por así decirlo. Saber básicamente lo que dice en su totalidad y lo que nos dice a ti y a mí. Bueno, eso es emocionante. Creo que muchos de nosotros conocemos partes de la Biblia, pero a veces no tenemos libros enteros en la mano para saber cuál es la verdadera idea central de todo el libro. A este punto de nuestro estudio, hemos leído el texto de un libro en la Biblia 5 veces y cada vez estamos buscando un aspecto diferente o un ángulo diferente en el libro. Ahora estamos listos para examinar detenidamente algo de literatura bíblica adicional, y esto por primera vez en nuestro enfoque. Hemos dejado que la Biblia nos hable 5 veces sin permitir que ninguna otra fuente de material influya en nuestro pensamiento. Ahora, estamos buscando por primera vez literatura extrabíblica. Incluso ahora solo queremos ver el material introductorio en los comentarios u otro material de origen relacionado. El primer paso, entonces, fueron las lecturas sucesivas de las escrituras. Ahora estamos listos para el paso 2. El segundo paso se denomina revisar la literatura secundaria sobre temas introductorios. En la medida en que el tiempo lo permita y tenga recursos disponibles, querrás seguir este tipo de enfoque. Examina las fuentes que incluyen material de referencia en tu libro bíblico. Es todo, hermano. ¿Quién sigue en la lectura? Es Creo consulta que yo. de fuentes diferentes de la Biblia para fortalecer el tema. Adelante. Sí. Paso 2. Revisar la literatura secundaria. Enciclopedias de la Biblia, como la de la Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional, diccionarios bíblicos. Hay buenos diccionarios publicados por varios editoriales diferentes. Ejemplos: Zondervan y
Anchor. Estos se centran en los libros de la Biblia y te proporcionan mucha información sobre los antecedentes de estos libros. Introducciones generales a la Biblia, el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Donald Gunter tiene un excelente libro en esta categoría titulado Introducción al Nuevo Testamento. Existen introducciones al Antiguo y Nuevo Testamento, escritas por hombres con el nombre de Harrison, dos hombres diferentes. Merrill Tenney ha escrito un buen libro relacionado con el material introductorio del Nuevo Testamento, comentarios sobre libros específicos de la Biblia que incluyen material introductorio. Nota, no sé si me pasé, hermano, no sé si estoy bien. No, usted dele, hermano. Ok, nota. Se sugiere elegir 3 o 4 materiales de origen particular y preferiblemente no todos del mismo origen. Gracias. Ujú. Hermana, los fuentes externas de investigación, diccionarios, concordancias, comentarios, todo esto es importante para enriquecer un buen tema, pero siempre y cuando, mucho cuidado, y lo aclaro, sepa diferenciar lo que es la doctrina de la iglesia. No vaya a suceder que, aunque sea un buen comentario, yo anteriormente leía demasiado cuando podía lo que eran los comentarios de William Barclay, de Bacon, diferentes comentarios, libros gruesos, algunos que vienen por libro. Mateo vienen dos, por ejemplo, William Barclay. Son libros muy completos, hay muchísimos comentarios, pero hay que tener bien dominada lo que es la doctrina, porque tomemos en cuenta que muchas fuentes externas no son gente cristiana, gente de la Iglesia de Cristo, y que nos pueden llevar a ciertos conceptos que a lo mejor, si no tenemos fortalecida la doctrina, nos pueden confundir. eh, Algunos comentarios como William Barclay, yo le encontré algunos detalles donde decía, épale, esto no está correcto, y por una situación se iban, se salían de la doctrina. Entonces hay que tener cuidado, por eso hay que conocer la doctrina, porque aunque sea muy bueno el comentario, esté muy preparado, no quiere decir que si se sesga la doctrina voy a aceptarlo aquello. Es muy importante tener bien clara y conocida la doctrina para ampliar el conocimiento. Otras fuentes externas, diccionarios, comentarios, incluso podemos ampliar con muchas veces lo que es la parte etimológica del origen de la palabra, etimología grecolatina, conceptos antiguos del griego, del hebreo, etc. Podemos ampliar mucho la información, checar algunos conceptos de sinónimos, antónimos. Podemos tener mucha información que puede enriquecer un tema, pero hay que conocer la doctrina para que al rato no vaya a salir algo que nos vaya a desviar, y lejos de sacar un tema de forma correcta, saquemos una situación enredosa de la cual no podamos ni por dónde salir. Es muy importante eso. Las fuentes de información siempre hay que tomar, dice, escudriñalo todo, retén lo bueno, desecha lo malo. Continuamos. Ok, ¿Quién sigue? sigo yo. Sigo Adelante, mi yo. hermano. Ok. ¿Qué se puede ganar? ¿Qué preguntas haces? ¿Qué tipo de cosas te interesan? ¿Qué buscas en estos materiales de origen? ¿Qué dicen sobre quién escribió el libro? Hay cierta discusión entre los críticos sobre quién escribió ciertos libros de la Biblia. ¿Quieres familiarizarte con ese material? ¿Cuándo fue escrito el libro? Es decir, la fecha de escritura. Algunos críticos cuestionan la autenticidad de los autores propuestos y por lo tanto desafían su lugar en nuestro canon. Por ejemplo, Judas, segunda de Pedro y Santiago han sido desafiados a lo largo de los siglos en cuanto a su autenticidad y por ende si realmente pertenecen al canon. Estamos persuadidos de que
que sí permanecen, pero sería bueno que que conocieras los argumentos relacionados con su canonicidad. El destino al que fue escrito el libro, los destinatarios a quienes fue escrito, cuál fue la ocasión de la escritura, cuál es el propósito, cuál es el tema. ¿Hay énfasis especiales en este libro? ¿Hay lecciones especiales que se pueden aprender de este libro? ¿En qué estilo está escrito este libro? ¿Qué tipo de literatura se utiliza en este libro? ¿Hay características inusuales en el libro? Eso es todo. Gracias. Hay que checar muy bien, hermanos, cuando vamos a hablar de cierto libro, incluso el periodo, el tiempo que se escribió, datos históricos relevantes, hay que retomarlos. Les comento esto, hermanos, es muy creativo cuando hablamos, por ejemplo, en el año fulano de tal, donde el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, gobernaba bajo el exilio del pueblo de Israel, cuando fueron tomados cautivos los judíos y destruido el templo de Jerusalén. Es decir, enriquecemos una historia en base a tener un conocimiento de lo que es el contexto histórico, fechas, lugares, personas, fecha que se escribió el libro. Esta parte es muy importante, se enriquece mucho y da un aspecto de que estudiamos, que nos preparamos, pero cuando nos paramos nada más a ver qué pasa, a ver qué sucede, sin prepararnos, pues el resultado va a ser ese, que vamos a dar una mala imagen. Por eso cada vez que nos paremos y nos inviten a dar un tema con la responsabilidad, si voy a una clase de mujeres, saber que me están invitando y es responsabilidad hacer un buen trabajo. Si me invitan a dar una clase en el hogar, si me invitan a una clase, en una campaña, a una prédica, a lo que sea, debo prepararme, no ir nada más pararme a ver qué sucede. Continuamos. Estamos ya cerca de la hora y hasta donde le lleguemos. Tenemos, yo creo, la última participación. ¿Quién le toca? Hermano Omar, yo creo que usted. Quedarían 3 lecturas de mano. Yo hago esto, ¿ok? Sí. Sugerencia. Toma una hoja de papel para cada una de las categorías mencionadas anteriormente y a medida que que leas una fuente, anota lo que el autor particular dice sobre cualquiera de los temas en las hojas correspondientes. También, al margen, después de escribir un comentario, anota quién lo dijo. En otras palabras, de qué fuente obtuviste esto. A medida que leas fuentes adicionales, agrega solo los nuevos pensamientos que sean personas particular, añade a los datos que ya has recopilado. El segundo libro que leas puede decir lo mismo que el primero. No querrás volver a registrar ese material. Ya lo tienes. Pero si dice algo diferente o nuevo, colócalo en tu hoja bajo la categoría particular que estás considerando y anota quién lo dijo. Una vez que hayas recopilado los datos, revísalos y saca tus propias conclusiones. Te sugerimos que escribas esa conclusión al final de las hojas en la que has recopilado ese material. Esto me gusta, hermano. Muy Ujú. bueno. Sí. Ahí nada más. Hasta ahí le vamos a llegar el día de hoy, hermanos. Miren, las fuentes externas de investigación que tengamos, es importante que vamos dejando de compartir, hermano. Las fuentes externas que tengamos nosotros de información, es importante que nosotros no solamente estemos trayendo un comentario sin anotar ese comentario, porque muchas veces se nos olvida.
Hay ocasiones, por ejemplo, cuando yo doy cierta información, si yo no anoto de dónde lo saqué, me voy a enredar y no voy a saber ni de dónde lo saqué. Hay que anotar, anteriormente cuando nosotros trabajamos mucho lo que es se trabaja, por ejemplo, lo que es am, cuando nos vamos a titular y nos piden una tesis, tenemos que sacar ficha bibliográfica, ficha de trabajo, tenemos que hacer anotaciones, todo lo que hablemos tenemos que sustentarlo con el autor, página y todo. Cuando estamos nosotros preparando un material, un tema, hay que siempre tomar nota y saber de dónde lo saqué. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado también, vuelvo a repetir, tomando en cuenta que muchos de los escritores de los comentarios no son miembros de la Iglesia de Cristo. Y voy a poner un ejemplo. En un comentario de William Barclay, un gran comentarista, decía en 1 Corintios 13, decía, mas cuando venga, dice la palabra, mas cuando venga lo perfecto. Y dice William en su comentario, cuando venga Cristo el perfecto, cambió lo por él. Y entonces cuando cambiamos esta palabra, estamos diciendo que los dones milagrosos, tomar serpientes, echar fuera demonios, imponer las manos, que todo eso sigue vigente y esto nos dejaría en vergüenza, ya que sabemos que si tomamos veneno, pues nos vamos a morir, porque no, esto era necesario como señal, no para el creyente, para el incrédulo, para que el judío pedía señal. ¿Sí? El griego sabiduría, el judío señal. Entonces, no tenemos que andarle demostrando, no tenemos por qué andar tentando al Señor. Tu Dios dice, no tentará al Señor tu Dios, dijo Jesucristo a Satanás. Entonces, no podemos decir, voy a tomar veneno para demostrar que no me va a hacer nada. Voy a irme a un hospital y voy a empezar a echar fuera a todos los que están en el hospital. Voy a irme a un centro de rehabilitación y les voy a echar fuera el espíritu que lo está atormentando y todos cuando salen ya no van a ser adictos. No es de esa manera. Las señales que se hicieron eran para que creyeran los incrédulos, pero no actualmente lo que se ha hecho dentro de estos dones milagrosos, que muchas veces dice ahí cuando venga el perfecto, o sea, hasta que venga Cristo, pero dice ahí cuando venga lo perfecto, y lo perfecto, lo completo es la palabra de Dios, todavía no existía, todavía no se completaba, y dice en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y ahí en esa parte, cuando yo estudio a William Barclay, me doy cuenta, con tanto conocimiento, con dos letras, se fue de paso, sesgó la doctrina y más en cuestiones donde no va por sustentado lo que es la doctrina de la iglesia y son comentarios que van apoyando más la idea sectaria, pues es un problema. Es un problema tremendo si no tenemos cuidado. ¿Qué pasa si yo voy a la fuente? Un ejemplo, le pongo un ejemplo. No me doy cuenta, de pronto consulto la fuente de los mormones y yo le pongo ahí a mi predicación que pues el bautismo en el nombre de los muertos, ¿no? Que podemos bautizar en el nombre de los muertos y los podemos salvar por medio de nosotros. Entonces, si no conozco la doctrina, voy a caer en contradicción. Hay gente que se ha desviado de la doctrina leyendo libros de los testigos, leyendo libros de los mormones u otro tipo de comentarios ajenos a la doctrina. Y por no leer, no conocer, no tener bien sustentada la fe sobre la roca que es Cristo, la sana doctrina, se han desviado de la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Por eso, cuando usemos comentarios, hay que apoyarnos. Si el comentario nos ayuda a enriquecer, si hay algo que nos favorece para enriquecer, qué bueno. Y si no, pues sencillamente pasamos de largo. Ahora, chequen los comentarios. En vez hay varios comentarios que nos pueden ayudar a enriquecer el tema. Yo regularmente lo que hago cuando se trata de un trabajo de que hay que ser muy expositivo, pues hay que consultar varias fuentes, retomar las que mejor me ayuden y no salirme del tema, no desviarme, no llevar como un predicador que trató 500 textos en una predicación
y lo que había de ser de 45 minutos no terminó en 2 horas. Ya la gente se revolcaba en la silla, en la banca, cansados. Y es más, yo cerré la Biblia porque nunca lo alcancé. Daba un texto, otro texto, como si fuera una ametralladora aventando balas para todos lados. Entonces, no sirve eso. ¿De qué trata el tema? Pues quién sabe, de desparpajar la Biblia, de tanto buscar textos. No se trata de eso, hay que ser muy preciso en lo que vamos a hablar y que quede claro lo que vamos a decir y que la gente entienda cuál es el objetivo donde queremos llegar. Muchos planean tanto que no aterrizan, no centran la idea en la aplicación. ¿Qué es lo que me enseña con este tipo de exposición? Entonces, muy importante. Pues vamos a cerrar. Hermano Roberto, despídanos en palabra de oración, por favor. No, no, mi hermano. Oremos. Bendito y poderoso Padre, y gracias, Señor eterno, por las herramientas que has permitido tú, Señor, que lleguen a nuestras vidas para que sigamos preparándonos para la labor, para el trabajo de siervos, Señor, para ayudar a otros al crecimiento, a todas las congregaciones y las personas con las que nos relacionamos, Señor. Que ese propósito vaya propagándose en este conocimiento para que así, Señor eterno, su palabra sea entendida de manera eficaz. Bendice grandemente a nuestro hermano, al maestro de esta noche, a nuestro hermano Gilberto, toda su familia, bendícele también, Señor, sus planes y sus proyectos y programas, como también a todo el sistema de formación educativa, Señor, del alumbrador cristiano. Bendice a cada uno de los estudiantes en sus hogares, su familia, sus trabajos, sus funciones, Señor, bendícele grandemente. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, se lo agradecemos, amado Padre. Amén. Amén. Dejamos de grabar. Buenas noches.